Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Quisiera saber si me escuchan, levantando su mano ahí, haciendo un movimiento, algo que yo pueda saber que me están escuchando. Yo creo que sí. Buenas noches, mucho gusto. No sé si está Josie por ahí dentro de los asistentes y si no, eh, pues estamos listos para empezar. Mi nombre es Lisbeth, yo creo que algunos tengo el gusto de conocerlos y en esta noche, en realidad, esta sesión de aprendizaje, la idea es que podamos crecer siempre a la luz de la verdad. Quiero que tome nota de algunas cositas, de algunos temas que a lo largo de la conferencia le parezcan interesantes, que tenga a la mano, como decía por ahí, un arte que enviaron en las redes de WhatsApp de Caleo, que tenga a la mano agua, que tenga su cafecito, su tecito, su mate o lo que corresponda, porque va a ser un momento en el que quisiera que prestáramos toda nuestra atención, que nos enfocáramos y que tomáramos unos minutos en realidad para nosotros y que a la luz de la palabra podamos crecer en este maravilloso tema de la salud emocional. Nuestra meta para hoy en estos 45 minutos, 50 que sean, es que podamos establecer una ruta de aprendizaje en la cual podamos no solamente recibir una conferencia, teoría, conceptos, conocimiento, un poquito de psicología, que es a lo que yo me dedico, neurociencia, sino que podamos al final de estos minutos tener ya 3 principios bíblicos que nos ayuden a mantenernos sanos emocionalmente. Para eso yo quiero contarles que pues he estado buscando un poquito estadísticas actuales que hablen de salud emocional y dentro de todo lo que la información que estuve recolectando para presentarles a ustedes algo muy actualizado, también encontré mucha información de los famosos emojis. Decía hace un momento Gio, si me escucha ponga un emoji de corazón, unas manitas aplaudiendo. Y yo quiero contarles a ustedes cuál es el emoji más famoso al día de hoy. No sé, si alguien quiere escribir cuál piensa que es el emoji más famoso, pero yo no tengo alcance ahora a ver detalladamente el chat, pero yo sé que los coanfitriones sí. Y les quiero contar que el emoji más famoso es esa carita sonriente que está riendo tanto que está hasta llorando de la risa. Si usted encuentra por ahí en su teclado ese emoji, le voy a pedir que lo mande al chat. La carita sonriente que está tan feliz o fue algo tan divertido que escuchó que está incluso hasta llorando de la risa. Ese es el emoji más famoso según las estadísticas en cuanto a redes sociales y la manifestación de emociones. También decía que el segundo emoji más famoso es esa carita con ojos de enamorado, ¿verdad? Con ojos de corazón, que por lo general esto es un tip, es un regalito. Si usted está soltero, pues use bastante ese emoji si se lo está enviando a una persona especial. Y si usted está casado, no digamos, ¿verdad? Es un emoji que puede utilizar mucho, 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 mucho en las conversaciones diarias con su pareja y le va a dar muy buenos resultados. Pero bueno, los emojis nos ayudan a expresar nuestras emociones a la distancia, pero pensaba, ¿qué es lo que pasa cuando enviamos un emoji de felicidad, de mucha risa? Porque podemos estar recibiendo algo que no nos dio tanta gracia o no nos sentimos tan bien, no me reí mucho. Sin embargo, envío el emoji de tanta risa y de carcajada. ¿Qué pasa cuando lo que expresamos, sea en vivo o a distancia, no está proyectando lo que realmente sentimos? Todos, absolutamente todos los seres humanos, luchamos con temas emocionales. Ansiedad, depresión, insomnio, autoestima, inseguridad, vicios. ¿Sí? No podemos hacernos como que todo eso no existe, solo porque seamos cristianos y asistamos o seamos parte, o incluso seamos líderes, pastores en una iglesia. Todos los seres humanos
lidiamos con todos los factores emocionales. La inseguridad y la ansiedad y la depresión son las que presentan en estadísticas números muy alarmantes, y se los voy a leer un poquito por acá. En cuanto a las encuestas, hay una encuesta mundial que la publicó el Centro de Control y Prevención de las Enfermedades a finales del 2023, o sea, apenas hace 4 meses, y en los cuales indican que como generación tenemos los niveles más altos de ansiedad, de estrés, de depresión y de adicciones, que jamás hayan existido antes. E incluso esa tendencia va en aumento. Dice esta encuesta que más del 63% de jóvenes adultos entre 18 y 34 años hoy sufren síntomas significativos de depresión o de ansiedad. También que 1 de 4 jóvenes adultos han iniciado recientemente o han aumentado el uso de sustancias como alcohol, marihuana y otras drogas para lidiar con las emociones descontroladas. El suicidio es la segunda causa de muerte más popular entre las edades de 10 y 34 años. Latinoamérica. Estas son estadísticas de Latinoamérica. La demanda también de medicamentos como ansiolíticos y antidepresivos se ha cuadruplicado en los últimos 5 años. Y esta última, si todo esto no nos ha asustado, quiero que escuchen esta última. Dice que el estudiante promedio de aulas de secundaria o de aulas universitarias está manejando el mismo nivel de ansiedad que un paciente psiquiátrico promedio en los años 1950 y 60. ¿Qué está pasando entonces? ¿Verdad? Nos ponemos a pensar que hay un descontrol emocional que está afectando a nuestra generación. Y es muy bueno saber que se están abriendo espacios y plataformas como esta para que personalmente comprendamos nuestros procesos emocionales y también, si trabajamos con niños, jóvenes, adultos o liderando grupos ministeriales, no dejemos este tema aislado. Toda la vida ha existido cierto tabú en que hay cosas de las emociones que tienen que ver con procesos psicológicos o de nuestra salud mental, no se hablan o no se hablan menos en la iglesia. Pero la gracia y la misericordia de Dios es grande y estamos viviendo el aquí y ahora. Y en esta temporada es bueno hablar de esto. Yo, leyendo un poco en estos días acerca de qué compartir con ustedes a la luz de la palabra también, porque quiero que sepan que cualquier ciencia, incluida la psicología, cuando esté enfocada e iluminada con la verdad, que es la palabra de Dios, tiene el poder para transformar la vida. No solo nuestra vida, sino la vida de nuestras generaciones. Y vamos a empezar por el principio, ¿verdad? Para poder llegar al punto de hablar de 3 principios bíblicos que puedan transformar y darnos una estabilidad emocional permanente, no pasajera, sino permanente. Tenemos que hablar de conceptos básicos de salud mental, de salud emocional y de personalidad. Por eso les dije que era importante una libretita, una hojita, un lápiz, o ahí mismo en su dispositivo digital, que usted pueda tomar nota de algunos conceptos. Y si no le da tiempo de captar todo la definición, pues luego dedicar un tiempo adicional para estudiar un poco más de esto. ¿Qué es entonces la salud? Porque vamos a hablar de fe y salud emocional y vamos a desglosar en los conceptos uno a uno. La salud es el estado del ser humano en el que existe un completo bienestar, incluido el bienestar físico, el mental y el social. Salud no solamente significa una ausencia de enfermedad. Repito, la salud es el completo bienestar en todas las áreas. Salud mental se enfoca específicamente a el estado de bienestar que alcanza el individuo en cuanto a pensamientos, sentimientos, emociones y comportamiento. En la salud mental hablamos específicamente de nuestra mente.
Como salud emocional entendemos entonces cuando la personalidad que cada uno de nosotros tenemos viene a ser como una herramienta de soporte para ese bienestar mental. Y por supuesto, ustedes estarán pensando, ¿y entonces qué es personalidad? La personalidad es el conjunto de características propias de cada uno de nosotros que nos hace a cada uno diferentes el uno del otro. Son todos esos rasgos que muchas veces, y en la mayoría de veces, no son solamente heredados, sino también ambientales, por imitación en la sociedad en la que nos movemos. Incluso podemos llegar a modificar aspectos de nuestra personalidad. Y todas las emociones, si no están en equilibrio, pueden modificar o alterar nuestra personalidad. Y por eso es que nosotros los psicólogos trabajamos mucho con los famosos trastornos de personalidad. Luego, si hay otra sesión, podemos hablar más profundamente de cada uno. Pero quiero que vean la presentación que me van a hacer favor de proyectar. Y dice, los seres humanos somos entes psico-biosociales. ¿Habrá alguien aquí conectado que no es un ser humano? No, ¿verdad? Todos los que estamos acá, no alcanzo a ver el número de participantes, pero todos los que estamos en esta sesión somos seres humanos, por lo cual podemos decir que todos somos entes psico-biosociales. Tenemos 3 esferas que están impactando diariamente nuestra vitalidad, nuestro ser humanos. Ser un ente significa, se refiere a algo que existe. Es un sinónimo de existencia. Bio apela al concepto de biología, lo cual significa que somos seres vivos, ¿verdad? Que somos organismos vivos, que nacimos, estamos creciendo y estamos desarrollándonos conforme a la etapa de vida y la edad que tengamos. Psico tiene todo que ver con el alma, con la mente y con nuestra actividad mental. Y por supuesto social tiene que ver con nuestra cultura, las leyes, nuestras relaciones, costumbres. Y por supuesto no puedo dejar de hablar de todo lo psicológico, biológico y social sin mencionar que la fe está inmersa en las 3 esferas. Los seres humanos estamos prácticamente permeados por nuestras creencias. Si nuestras culturas, leyes y creencias sociales son determinadas, nuestro cuerpo incluso puede empezar a responder a eso. Y no digamos todo lo que pensamos y lo que creemos a nivel psicológico. Después de presentarles este diagrama, ustedes podrán empezar a analizar cuáles son las áreas de impacto de nuestra vida. ¿Cómo estoy yo en mi área social? ¿Cómo pienso que estoy en mi área biológica? ¿Estoy manifestando salud? ¿Salud física, mental? En el área psicológica, ¿cómo están mis relaciones humanas? ¿Cómo me llevo con los demás? ¿Qué creencias tengo acerca de mis pensamientos? Y vamos a ver la siguiente diapositiva, en donde aquí empieza ya un poquito a tomar forma los conceptos. Y no, esta no va a ser una charla o una conferencia únicamente de anatomía o de fisiología del cerebro y neurociencia, pero sí no puedo dejar de pasar esta información a ustedes para que construyamos juntos lo importante que es establecer por qué, si tenemos todo el potencial mental, por qué si estamos sanos, por qué si estamos dentro de una esfera social en funcionamiento, por qué si estamos rodeados de personas, por qué nuestra salud emocional puede que no sea la mejor. O tal vez pensamos que tenemos salud emocional, pero si analizamos todo esto podemos establecer
qué cambios podemos hacer en nuestra vida para realmente llevar una vida plena y satisfactoria. Hablando de anatomía de la fe o de neurociencia, pues quiero contarles que la importancia y la relevancia de mencionar fisiológicamente qué es lo que pasa en nuestro cerebro con las emociones es hoy algo muy importante, porque en las últimas décadas los avances en estudios de neurociencia han podido determinar que cuando uno practica la fe o cuando uno está envuelto en alguna actividad que implica prácticas de fe como la oración, por ejemplo, hay imágenes en la actualidad de la actividad neuronal, lo que llamamos tomografías del cerebro o resonancias magnéticas, que cuando se han observado a una persona realizando una práctica de fe, empiezan a marcar diferentes áreas de nuestro cerebro que se activan en un funcionamiento especial. Esto sugiere que la fe sí puede ser vista en imágenes en nuestro cerebro. Cuando creemos en algo que no se ve o que no es tangible, es porque tenemos fe. El concepto famoso de fe que siempre mencionamos es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Cuando creemos en algo que no está físicamente frente a nosotros, eso nos ayuda a encontrar un significado a nuestra vida. Y con autoridad puedo decirles que psicológicamente y neurológicamente nuestro cerebro está trabajando especialmente cuando tenemos fe. Dentro de las estructuras del cerebro, ahí hay una imagen que quiero que veamos. Pues este es un cerebro típico y los puntos rojos o iluminados que se ven son conexiones neuronales. La neurona es la célula cerebral, la célula principal por excelencia, y son millones de células y de neuronas las que están en nuestro cerebro estableciendo conexiones o eléctricas o químicas. La conexión eléctrica en nuestro cerebro es cuando una neurona se entrelaza con otra y se da el famoso proceso de la sinapsis. En un cerebro normal, Dios hace cosas maravillosas. Y la comunicación química en nuestro cerebro se da cuando a través de información que recogemos con nuestros sentidos podemos desarrollar o permitir a nuestro cerebro el segregar ciertos neurotransmisores. Los neurotransmisores se encargan de mandar los mensajes de una célula, de una neurona a otra para establecer comunicación y sensaciones en nuestro cuerpo. Es por eso que cuando hay una persona que está pasando por procesos ansiosos, ciertos médicos pueden llegar a recetar un ansiolítico o un antidepresivo, lo cual llega a modificar toda esa carga de neurotransmisores en nuestro cerebro. Repito y vuelvo un poquito atrás, la fe puede llegar a movilizar áreas en nuestro cerebro para tener resultados diferentes en nuestro cuerpo. Está bien sabido que el tener fe puede afectar la forma en la que nosotros procesamos la información que recibimos y también puede llegar a afectar la forma en que tomamos decisiones. Por supuesto que es una mejor forma, puede llegar a afectar positivamente. Tenemos otra imagen del cerebro ahí y estas son las áreas de nuestro cerebro que están involucradas en el área emocional. Hay un sistema límbico, nuestro cerebro tiene 6 lóbulos y en el área del sistema límbico hay varias estructuras especialmente o especializadas más bien en el tema de emociones. Una de ellas es ese circulito que se marca ahí verde, que es la amígdala cerebral. Entre psicólogos siempre hablamos de cuando uno le dice a alguien, te amo con todo mi corazón, y dice, eso no es así, es te amo con toda mi amígdala. Pero no la amígdala esta de acá, sino la amígdala cerebral. Porque en la amígdala residen
la total capacidad de gestión de nuestras emociones y de nuestros sentimientos. También ustedes pueden ver, por ejemplo, el área del cerebro reptiliano, suena no tan agraciado el nombre, pero es la parte de nuestro cerebro que nos hace responder cuando nos sentimos en peligro, atemorizados, responder a una emergencia o más bien responder sobreestimuladamente con temor ante algo. Es bueno que ustedes vean esta imagen porque, les repito, las emociones y el funcionamiento de nuestro cerebro no son temas apartes, son temas en conjunto. Todo lo que sentimos está dictado y está gobernado por todo lo que está sucediendo en nuestro cerebro. Hablando de fe, es relevante que sepamos que cuando realmente profesamos la fe, cuando hemos entendido cuál es nuestro rol humano, cuál es el propósito del reino de Dios en esta tierra para nuestras vidas, todas estas áreas están sujetas también al gobierno de Dios. Si andamos deliberadamente con las emociones sueltas, o como dirían por ahí, revolteadas, alborotadas, estresados, ansiosos, no estamos siendo ni cumpliendo la función que Dios creó y diseñó para nuestro cerebro. Nos estamos dejando y estamos segregando neurotransmisores en grandes cantidades o en menores cantidades cuando necesitamos más de otros. Serotonina, oxitocina, cuando nos sentimos bien. Por eso es que cuando vamos a alguna actividad creativa que nos gusta, regresamos a casa sintiéndonos bien, porque estuvimos segregando neurotransmisores que nos inyectan un estado de ánimo positivo. Quiero que piensen mucho en esto, que de verdad analicen que el control sobre nuestra mente, la mente que Cristo nos da, el control de nuestros pensamientos, de nuestras emociones y de nuestros sentimientos, está en lo que nosotros profesamos con nuestra fe. No es tan complicada la receta, solo debemos saberlo, analizarlo y comprenderlo y ponerlo y llevarlo a la práctica. Hay una imagen adicional que quiero que veamos, en donde vamos a empezar a trabajar y hablar un poquito de inteligencia emocional y salud emocional. Sé que hemos escuchado muchas veces ese concepto de inteligencia emocional y no me voy a dedicar a hablar de eso, pero sí de inteligencia. ¿Qué es la inteligencia para nosotros? La inteligencia no es pasar una prueba, un examen, ganar el privado de la universidad, ganar una tesis. Esa inteligencia, incluso en la actualidad, ya no se mide como antes, con los mismos estándares. La inteligencia no es nada más que la habilidad para resolver problemas, ¿sí? Por muy sencillos que sean. Por ejemplo, dejé la llave en el carro. ¿Qué hago? Entro en crisis, lloro, pataleo, regaño a alguien que porque me distrajo o busco la solución. Eso es ser inteligente, buscar la solución más práctica a lo que estamos viviendo. Y hay una imagen que sigue, si me hacen favor de proyectarla. En cuanto a la inteligencia emocional, quiero que veamos estos ciclos. Ser inteligente emocionalmente no es lo mismo que tener salud emocional, ¿sí? Debemos tener claro que la salud emocional difiere mucho. Tener salud es llegar a un estado de bienestar pleno de nuestras emociones. Y tener inteligencia emocional es saber resolver y gestionar lo que estoy sintiendo en una situación particular. Por lo cual, la inteligencia emocional
es una herramienta, es un paso, es un eslabón para tener salud emocional. Dentro de este patrón aquí que tenemos de nuestra incluso identidad, quiero que observemos lo siguiente. Van a disculpar que yo lo voy a ver aquí también porque de lejos y ya no veo muy bien. Pero tenemos los componentes del ser en la parte superior. Nuestros pensamientos van a gobernar o van a influir en nuestros sentimientos. Y estos van a influir en nuestra conducta. Lo que estamos pensando nos lleva a tener ciertas emociones o ciertos sentimientos, a desarrollarlos. Y a partir de eso nos movemos a actuar, a desarrollar una forma de conducirnos influenciada por ellos. Eso es en cuanto a los componentes de nosotros, del ser, como seres humanos. Y lo vamos a ver con ojos de patrones también de conducta en un momento. Ahora, cuando sabemos quiénes somos, en el caso, por ejemplo, de nosotros que estamos acá buscando crecer en la fe, en el conocimiento de Cristo, nuestros componentes de identidad se transforman en qué creencias tenemos. Si creemos realmente lo que dice la palabra de Dios en cuanto a que tenemos la mente de Cristo, que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, si realmente tenemos esas creencias, nuestras actitudes van a ser diferentes. Y por supuesto vamos a desarrollar hábitos emocionales saludables. Por el otro lado, si nuestras creencias no están alineadas a lo que dice la palabra en cuanto a nosotros y nuestra identidad, por lógica nuestras actitudes van a ser diferentes. Y es ahí en donde empezamos a irnos por el lado equivocado, a tener actividades que no son positivas para nuestra vida, para nuestras familias, caer en los vicios, y todo eso se va volviendo un hábito emocional también negativo. Porque ¿qué pasa cuando una persona tiene un vicio? Siente una alegría momentánea, pero luego el hábito emocional es negativísimo. Hay una culpa enorme, un cargo de conciencia grande. Lo que menos hay es salud emocional ni plenitud. Quiero invitarlos a que evaluemos en realidad qué hábitos emocionales tenemos. ¿Sí? ¿Cuáles son realmente nuestras creencias, nuestras actitudes? ¿Y qué hábitos tenemos? A veces traemos hábitos emocionales muy arraigados desde nuestra niñez, por cosas que vimos, por actividades en las que estuvimos, por las familias y las dinámicas familiares que tuvimos. No siempre todo es color de rosa, claro está. Pero analicemos cuáles son nuestros hábitos emocionales al día de hoy. ¿Cómo respondemos cuando hay un pensamiento que viene a nuestra mente o cuando alguien nos dice algo que no nos agrada? ¿Cuál es nuestra conducta? ¿Cuál es nuestro sentimiento? ¿Qué sentimos realmente? Y voy a avanzar y quisiera que identifiquemos, con esa invitación que les acabo de hacer, que identifiquemos cuáles son los saboteadores y los promotores de nuestra salud emocional. ¿Qué es un saboteador? Es alguien que está llegando a alterar, a destruir los planes. Cuando uno dice, es que me sabotearon el plan en la empresa y qué sé yo, ¿qué quiere decir eso? Alguien destruyó lo que estaba planeado, mi estrategia. Alguien arruinó para lo que yo estaba trabajando tanto. ¿Cuáles son los saboteadores de nuestra salud emocional? Les voy a mencionar 4. Primero, el cansancio físico y el cansancio mental. Es lo primero que nos desvía de la salud emocional. En palabras bíblicas, esto se traduce en afán. Mientras más afanados estemos por algo, más nos vamos a agotar, más nos vamos a cansar. Somos seres humanos que tenemos también
un tiempo que necesitamos descansar y dormir, reposar. El cansancio físico y el cansancio mental es el primer saboteador de nuestra salud emocional. El segundo es el desánimo. Los psicólogos llamamos al desánimo un desenfoque sensorial y quiero que comprendamos este concepto. Un desenfoque sensorial. ¿A qué le estoy yo prestando atención con mis oídos? ¿Qué me está desenfocando? ¿Qué estoy escuchando? ¿Qué estoy viendo? ¿En quién me estoy fijando? ¿Qué modelo estoy imitando? ¿Hacia dónde estoy dirigiéndome? Eso es desánimo, un desenfoque sensorial. No deberíamos desanimarnos tan fácilmente, pero cuando estamos agotados, cuando estamos cansados física o mentalmente, es muy fácil caer en desánimo. Otro saboteador es el enojo, que muchas veces no es enojo. En ocasiones se proyecta como enojo, pero puede ser una falta de perdón hacia nosotros mismos o hacia alguien más o hacia alguna circunstancia que nos tocó afrontar. Y el cuarto saboteador se llama las expectativas. ¿Qué expectativas a veces tenemos de las situaciones, de las personas, de nosotros mismos? ¿Sí? A veces nos exigimos demasiado o le exigimos demasiado a las personas. Queremos ser perfectos, no nos queremos permitir errores, no le queremos permitir errores a nadie más. Tenemos expectativas de todo, muy sobredimensionadas. Eso es un saboteador también. Y ya que les di toda esta introducción, perdón que ya me tomé varios minutos solo para dar la introducción, quiero pasar a la parte más importante de esta conferencia. Y es que vamos a hablar de Cristo y la salud emocional. ¿Cómo entonces una persona cristiana, seguidora de Cristo, porque por eso es que nos llamamos cristianos, cómo un cristiano cuida su salud mental y cómo se mantiene sano emocionalmente? Y aquí vamos con los 3 principios prácticos. El primer principio lo vamos a encontrar en 2 de Corintios 10, del 3 al 5. Y aquí Pablo, el apóstol Pablo, habla acerca de cómo lidiar con nuestros pensamientos. Y dice así, usted lo puede buscar ahí en su Biblia, en casa, o yo lo voy a leer acá, pero repito la cita, 2 de Corintios 10, del 3 al 5. Y esta es la versión, nueva versión internacional. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Las armas de las que habla Pablo son la palabra de Dios, la vida de Cristo y el Espíritu Santo. Cuando él habla de fortalezas, dice ahí, para la destrucción de fortalezas, específicamente cuando decimos esa palabra, podemos llegar a pensar en una prisión o en cadenas, ¿verdad? Algo tan fuerte, una fortaleza que no nos deja avanzar. Esas fortalezas, esas prisiones, esas cadenas son la ansiedad de la que hablábamos hace un rato, los ataques de pánico, el estrés, el insomnio que a largo plazo deteriora la salud mental enormemente, las ideas suicidas. Todo esto son las fortalezas emocionales. Pablo entonces en 2 Corintios nos está instando y nos está instruyendo a usar la palabra de Dios para derribar todas esas ideas irracionales que vienen a nuestra mente, que vienen de lo que recogemos con nuestros sentidos de nuestro entorno, que son estímulos que
si lo llevamos haciendo por largo tiempo, se vuelve un hábito negativo. Ver solo lo negativo, lo pesimista de la vida. Nunca vemos lo bueno. Alguien que usted platica y tal vez está uno bien, contento en una reunión y de repente aquellas personas que dicen, es que la comida, qué salada, ¿verdad? O, es que qué bonito, pero muy pequeño el lugar. O sea, no pueden ver todo lo que hay, solo ven el punto negro. Si alguien se siente identificado, créanme que es pura coincidencia, esto es solo un ejemplo, ¿verdad? Pero a eso es a lo que vamos. Cuando estamos arrastrando estas fortalezas negativas, el tener un pensamiento orientado solo hacia lo malo que nos pasa, también es una fortaleza, también es una cadena, también es una prisión. ¿Cómo se llama entonces el primer principio? Dirá usted. El primer principio se llama: confronta todos tus pensamientos con la palabra de Dios. Ese es el primer principio de salud emocional a la luz de la verdad. Los seres humanos tenemos, hablamos hace unos momentos, un cerebro, ¿verdad?, que nos permite pensar, analizar. Cuando tenemos pensamientos tóxicos, negativos, que no se alinean a la palabra de Dios, es una decisión propia si permitimos que todo eso anide nuestro cerebro y se vuelva más grande, que habite en nuestra mente. Eso no lo debemos permitir. Debemos confrontar nuestros pensamientos irracionales con la palabra y reemplazarlos con lo que la palabra de Dios dice que es la verdad. De muchas ideas que podamos tener en nuestro día, cuando estamos mal emocionalmente, un 90% son ideas derrotistas. Un 90% son ideas falsas, son mentiras. Y les voy a poner un ejemplo, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Un ejemplo, una analogía. En una ocasión, yo me encontraba en un aeropuerto y ustedes saben que lo registran a uno muchísimo, ¿verdad? Y que hay ciertos objetos que no son permitidos llevar en una cartera o en un equipaje de mano. Por supuesto, todas las cosas que son punzocortantes, spray, muchas cosas. Y pues yo siempre que viajaba aseguraba todas mis maletas con uno de esos cinchitos plásticos que uno cierra y queda, en teoría yo decía, para que nadie abre la maleta. Después ya no los puse porque descubrí que igualmente las abren y las registran. Pero en esa ocasión yo había cerrado mi equipaje con eso. Y yo, a la vez que lo sellaba, yo tenía una tijera que doblaba, porque era de unas que se doblaban en 4, y la ponía en la misma maleta, pero en el zipper exterior. En esa ocasión hice mi maleta, se me olvidó y puse la tijera en mi cartera. Y cuando llego al aeropuerto y pretendo pasar el punto de seguridad, yo muy tranquila porque yo no recordaba en eso. Y me dice el oficial, ¿verdad? Alto, ¿qué tú llevas ahí? Y yo, nada, yo no llevo nada. ¿Segura que no llevas nada? Un arma. Yo, no, por supuesto, segurísima. Y entonces abre mi cartera y saca la tijera y me dice, ¿y esto? Y yo, perdón, se me olvidó, es una tijera que yo uso para abrir mi maleta. Yo no sé si él creyó eso, pero era la verdad. Y entonces agarra la tijera, la lanza a un basurero, la tira, la desecha y dice, ok, pasa. ¿Por qué les cuento esa analogía? Porque eso es lo que tenemos que hacer con los pensamientos falsos, negativos, tóxicos, derrotistas y trágicos que llegan a nuestra mente y que no se alinean a la palabra de Dios. Desecharlos totalmente. Hay que llevarlos cautivos a lo que dice la palabra. Desenmascarar esos pensamientos. La próxima vez que venga a tu mente una idea de inseguridad, de no, yo mejor no voy porque no me veo bien, o no, mejor no salgo porque si oscurece me da miedo andar en la noche en esa reunión de la iglesia porque es muy oscura la calle. Créanme, yo he visto pacientes y conozco personas que a las 6 de la tarde ya no salen de su casa porque tienen un terror irracional a que oscurezca.
y que les agarre la noche en la calle, ¿verdad? Hay algunos jóvenes que yo creo que los papás dijeran, ay, un poquito de eso no estaría mal porque no quieren llegar. Pero vamos al punto que hay tanta idea irracional de nuestra imagen y de las cosas que nos pueden ocurrir que nos pueden llegar a paralizar. ¿Cómo hacer esto, Lisbeth? Podrá pensar usted. Sé que muchos de los que están aquí saben y conocen palabra. Sé que muchos desde niños probablemente hemos estado en escuelas bíblicas, en campamentos, en retiros, en conferencias, en congresos. Pero ¿qué pasa cuando nos preocupamos por algo? Cuando no llega alguien a casa y ya es tarde y empezamos a tener en nuestra mente escenarios, hacer escenarios de la peor tragedia. Seguro ya se atrasó media hora y seguro me van a llamar que está en el hospital. Empezamos a hacer escenarios fatalistas por preocupación. Cuando estemos así, confronte su idea con la palabra. ¿Qué dice Isaías 41:10? No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Cuando tenemos miedo, el ejemplo que les ponía, cuando tenemos miedo a qué va a pasar, hay personas que tienen miedo que no saben qué va a pasar con su futuro, qué va a pasar cuando termine la universidad y si van a encontrar trabajo o no, o qué va a pasar cuando terminen la escuela, el colegio y será que van a ganar la universidad, o será que se van a casar. Entra un miedo irracional. ¿Será que voy a encontrar pareja? ¿Será que voy a envejecer solo? ¿Será? Cuando venga ese miedo a tu mente, contrarresta, desecha el pensamiento y confróntalo con la palabra de Dios. Dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, no los puedo escuchar ahora, pero todas las cosas nos ayudan para bien, para los que conforme a su propósito son llamados. Y claro que si estamos aquí es porque somos llamados. Contra eso no hay quien mienta. Cuando nos sentimos solos, cuando estamos confundidos, cuando pensamos que nadie nos quiere, nos apoya, todas esas ideas que puedan venir a empezar a crear hábitos emocionales en nosotros, que dice Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Y así les podría decir la Biblia entera. Cuando a los que están casados, cuando el matrimonio está pasando algo y sentimos que estamos en crisis, que no se va a solucionar, que todo está perdido, dice Lucas 18:27, y Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y les voy a decir dos cosas para cerrar este primer principio, porque son tres. Es imposible vivir una vida plena y con esperanza si mi mente está llena de pensamientos tóxicos y negativos. Es imposible. Es imposible vivir una vida con una mentalidad eterna si nuestros pensamientos están llenos de cosas temporales. Eso estaba yo preparando esto y me puso a pensar mucho, y es cierto. Es imposible vivir una vida con una mentalidad eterna como la que estamos llamados a tener, porque es la mente de Cristo. No tiene fin si nuestros pensamientos están llenos de cosas temporales. Hay cosas en nuestra vida o en circunstancias personales, familiares, de trabajo, de estudios, de lo que sea. Hay cosas que no vamos a poder evitar y controlar. ¿Sí? Pero sí podemos evitar y controlar sufrirlas. Podemos controlar nuestros pensamientos, podemos controlar nuestras emociones, podemos establecer creencias y hábitos sanos fundamentados en la verdad. Ese es el primer principio. El segundo principio, anote ahí. ¿Cuál era el primero? El primero era confronta tus pensamientos con la palabra de Dios. Vamos al segundo, y el segundo dice que no todo problema de salud emocional es un problema espiritual. Repito, no todo problema de salud emocional es un problema espiritual. Podemos a veces llegar a creer que
que qué pena, que qué vergüenza reconocer que me siento mal emocionalmente porque soy líder, porque tengo un grupo, porque soy pastor, o porque soy psicólogo, o porque soy padre de familia y no tengo derecho a sentirme mal, o madre de familia y debo soportar todo. A veces pensamos que si somos creyentes no tenemos derecho a sentirnos mal. ¿Qué hacemos para salir de esto? Y me encanta la palabra de Dios porque la Biblia es muy honesta, la Biblia es transparente, es genuina. Ahí sí que es la espada que confronta nuestras vidas. Y vamos a analizar a una persona, al profeta Elías, a la luz de la palabra de Dios. ¿Y por qué? Vamos a tratar de entender el segundo principio de acuerdo a muchas cosas que pasó el profeta Elías, ¿verdad? Y quiero contarles que, bueno, en Primera de Reyes, del capítulo 17 al capítulo 19, se encuentra el relato de varias situaciones que afrontó Elías. Y él era un hombre de Dios, definitivamente Elías era un hombre de Dios. Cuenta la palabra en Primera de Reyes que en una ocasión él oró para que no lloviera 3 años y no llovió. ¿Qué más pasó con Elías? Elías en una ocasión también oró por el hijo de una mujer, de una viuda, que prácticamente había muerto. Y dice que él llegó, entró a donde se encontraba él, se le recostó 3 veces encima y el jovencito respiró de nuevo y revivió. Y también algo que no podemos dejar, una escena de la vida y del testimonio y de las cosas que vivió Elías, es cuando enfrentó a los 450 profetas falsos de Baal. Y él les dice, ustedes tienen un Dios, dioses falsos, pero yo tengo el único Dios verdadero y todopoderoso conmigo. Y dice que cae fuego del cielo, se seca un riachuelo y pasan muchas cosas. Y todas las personas caen postradas a adorar al Señor después de ver esto. ¿Por qué les menciono esto y así rapidito? Porque Elías sin duda era un hombre de Dios. Pero aquí voy para explicar el segundo principio. Un día Elías era perseguido y dice en Primera de Reyes 19, versículos 3 al 8. Primera de Reyes 19, del 3 al 8. Dice literal en la Nueva Traducción Viviente, dice, Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Beerseba, una ciudad de Judá, y dejó allá a su sirviente. Y luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Elías, el mismo que había vencido a los 450 profetas, el mismo que había orado para que no lloviera y no llovió, el mismo que resucitó a un jovencito, el mismo tenía miedo. Y le pidió a Dios morirse, dice. Le dijo, basta, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Algo que observamos en este versículo 3 y 4 que les acabo de leer, es que Elías sabe que a pesar de que se está sintiendo angustiado, atemorizado, perseguido, con terror probablemente, un miedo enorme, él sabe que él no tiene el derecho de quitarse la vida. Él sabe que él no tiene el derecho de quitarse la vida. ¿Y qué hace entonces? Agarra, ¿verdad?, sus pensamientos y sus sentimientos, sus emociones y corre, se aparta un poco y corre hacia Dios en oración. Si alguna vez te has sentido mal emocionalmente, no corras al otro lado, no corras en dirección opuesta. Corre y busca al Señor en oración. A Dios no le van a intimidar nuestros pensamientos. A Él no lo intimida nada. Él sí es el Todopoderoso.
A Él no lo van a intimidar nuestros pensamientos, ni nuestros sentimientos, ni nuestras cargas, ni nuestras culpas, ni la vergüenza, ni nada. Incluso si fuesen tan derrotistas como lo que sentía Elías, como querer quitarnos la vida. Él eso no le asusta. Él solo espera que le busquemos, que reconozcamos que lo necesitamos. Es lo único. Si a Elías, al profeta Elías, le pasó eso, nos puede pasar a cualquiera de nosotros. O nos pudo haber pasado ya. Sé que muchos están diciendo, no, yo sí me he sentido estresado. Hay veces que cuando enfrento esto quiero morirme. Tengo ataques de pánico en el trabajo cuando llego. Tengo ansiedades. Tengo miedo que me pase algo. Todo eso nos puede estar afectando. Vamos a seguir con Primera de Reyes 19. En el versículo 5 dice, se apartó, ¿verdad? Él se apartó y dice, entonces se acostó y durmió debajo del árbol. Mientras dormía, un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Y Elías miró, dice, a su lado y vio a su lado, cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua. Así que Elías comió y bebió y volvió a acostarse. Entonces el ángel del Señor regresó y le dijo, levántate y come un poco más. De lo contrario, el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Entonces se levantó, comió y bebió, y la comida le dio fuerza suficiente para viajar 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí, la montaña de Dios. Vamos a desglosar eso que acabamos de leer. Elías hablamos que tenía ansiedad, depresión, tenía ideas suicidas, ¿verdad? ¿Y qué hace Dios cuando él va y lo busca en oración y le dice, Padre, quítame la vida, ya no aguanto? Dios manda un ángel, no lo critica, no lo regaña, no le dice, ay Elías, pero qué inmaduro sos. Ay Elías, ¿y dónde dejaste la madurez espiritual? Elías, y entonces, no, ¿qué hace el Señor? Miren lo que hace Dios. Le manda un ángel, el ángel dice que lo toca físicamente y prácticamente, en otras palabras les puedo decir, le cocina a Elías, le da de comer. Dios no asume inmadurez en Elías, Dios no ataca el sentir de Elías, Dios no ataca la emoción, lo que él estaba sintiendo. No. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque sé que aquí hay muchos líderes de jóvenes y personas que si no son ahora líderes de jóvenes van a serlo próximamente. Cuando una persona está mal emocionalmente, no debemos regañarlo ni decirle, mira, entonces estás mal espiritualmente porque no te puedes sentir así. No, debemos actuar con amor. Dice que el ángel lo tocó físicamente y le dio de cenar prácticamente. Y le dijo, come, necesitas fuerzas. Dios lo atiende, Dios lo prepara para lo que viene. Elías lo que tenía era que estaba cansado, estaba atemorizado, estaba agotado. Dios lo anima, Dios le da descanso, Dios lo alimenta. Ojo, en este principio comprobamos que no todo malestar emocional es espiritual. Elías necesitaba hacer una pausa. Elías necesitaba un tiempo con Dios, desahogarse con el Señor, sincerarse con Él, con el Padre, mostrarle que estaba agobiado, que se quería morir. Él necesitaba ese tiempo con el Señor. Mucho de lo que nosotros en la actualidad estamos pasando, así como leímos las estadísticas que yo les mencionaba, mucho de todo ese agobio, de ese estrés en nuestra generación, es porque hemos desarrollado la idea de que mientras más hagamos, es mejor. Que mientras más cosas estemos, es mejor, pero no.
Realmente debemos priorizar muchas de las cosas en nuestra vida, pero el saturarnos de actividad, el saturarnos de trabajo, el saturarnos de eventos, el saturarnos de todo, nos va a llegar a desequilibrar, nos va a desequilibrar tanto que podemos llegar a desarrollar un estrés tan grande que nuestros pensamientos se van a empezar a distorsionar. Mantener el equilibrio es importante. Vamos al tercer y último principio. El tercer principio nos dice que no fuimos creados ni diseñados para seguir a Jesucristo en aislamiento. Dice Eclesiastés 4:9 que es mejor dos que uno, porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Eclesiastés 4:9. Dice el Eclesiastés 4:10 también, si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle, pero el que cae y está solo, ese sí que está en problemas. Cuando hablamos de salud emocional, cuando hablamos de salud mental, a veces pensamos que solo a nosotros nos está yendo mal, que solo nosotros nos sentimos así, que solo a nosotros nos está pasando. Podemos sentirnos avergonzados. Amigos, yo les pregunto, pensemos retrospectivamente, y en el último año, ¿quién de nosotros nos hemos sentido estresados, ansiosos, deprimidos, con crisis de insomnio? ¿Quiénes? Yo podría asegurarles que si todos ponemos ahí un chequecito en el chat, nos sorprenderíamos de que casi todos hemos pasado por alguna crisis de ese tipo. Nos damos cuenta entonces que no somos los únicos que afrontamos luchas emocionales. Mejor son dos que uno. A veces tenemos que llegar al punto de verdad pedir apoyo, pedir ayuda. No es un pecado. Ir a un psicólogo cristiano, ojo, no a cualquier psicólogo. Que no me vayan a oír los colegas. Pero buscar ayuda también con un psicólogo cristiano no es mala idea. Buscar ayuda con sus líderes, con sus pastores, no es mala idea. A veces también nos sorprenderíamos de encontrar a alguien en nuestra iglesia, en nuestro grupo, o alguien, y que cuando le contamos lo que estamos pasando nos diga, yo ya lo pasé. Pero ¿y cómo? Cuando nos damos cuenta que no somos los únicos y que podemos recibir ayuda, o que podemos, con lo que ya pasamos, ayudar a otros, esto es cuando de verdad se desenmascara todas esas ideas que tenemos en nuestra mente, irracionales. Eso es un ejemplo como cuando uno va al dentista, ¿verdad? Que no es muy agradable para muchos ir al dentista, al odontólogo, pero hasta que no vamos y realmente nos exponemos y abrimos la boca para que el médico nos evalúe y vea cuántas caries tenemos o otras cosas, ¿verdad? Pero dejémoslo en caries. Hasta que no abrimos la boca y nos exponemos, no vamos a ser sanos. Si así es en lo físico, en lo emocional es lo mismo. Mientras más guardamos, mientras más ocultamos, mientras más bloqueamos, es como una bola de nieve y se va complicando más la cosa. Parte de tener salud emocional es la sana convivencia con otros, ¿sí? Por eso es que la iglesia y por eso es que el cuerpo de Cristo es tan importante. Y para ir concluyendo, tomaron nota de los tres principios, ¿verdad? Tercero es que no fuimos diseñados para seguir a Jesús en aislamiento. Significado y propósito. ¿Cuál es la receta entonces? Dirán ustedes, Lisbeth, entonces, ¿cuál es la receta para tener una salud emocional? Vamos a ir a Mateo 11:28. Y dice Mateo 11:28, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, yo les daré descanso.
Cuando creemos en algo, les decía hace un momento, cuando creemos en algo que trasciende lo que vemos en el mundo, esto nos ayuda a encontrar el significado y el propósito de nuestra vida en Cristo. Automáticamente nos redirecciona a una mejor salud mental. Creemos en Cristo y Él nos lleva a toda verdad. De todos modos, ustedes, la vida, las cosas que vivimos, las experiencias buenas, malas, los conflictos que a veces afrontamos, ¿verdad?, las consecuencias de alguna mala decisión. Después de todo eso es gobernable por la fe. Todo lo que ya pasó, ya pasó. Lo importante es que como seres humanos tenemos la capacidad de conciencia, de saber que el aquí y ahora nos da la oportunidad de decidir mejor en Cristo, porque Cristo es la luz que ilumina nuestro camino. Y quiero cerrar diciéndoles que conociendo un poquito más ahora de lo que significa la mente humana que tenemos y la mente de Cristo que tenemos a través de Él, debemos tratar de pensar, de instaurarnos. Es como cuando se restablece el sistema operativo de un ordenador, ¿verdad? De instaurar un sistema que sea lo de los 3 principios que hemos hablado el día de hoy. Que ese sea su software, ¿sí? El hardware ya Dios se lo dio, todos están bien lindos, guapos, hermosos ahí. Los estoy observando algunos, aunque sean pequeñitos. Pero el software tiene que ser estos 3 principios. Y en ese ciclo de identidad que vimos hace un momento en la gráfica, repetitivo. Nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestra conducta. Nuestras creencias que nos lleven a hábitos saludables emocionales. Y la última cita bíblica que les voy a dar es Filipenses 4:8. Porque cuando instauramos ese software en nuestra mente, que es la mente de Cristo, dice, y pensando en todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna y si algo es digno de alabanza, en esto pensad. ¿Sí? Si viene a nuestra mente una idea tóxica, negativa y derrotista, contrastémoslo. Esto es justo, esto es de buen nombre, esto es digno de alabanza, esto es puro. No, desechado. En una ocasión escuché algo que decía en una prédica justamente aquí en la iglesia, que no debemos dejar que hayan inquilinos en nuestra mente. Que no hayan inquilinos. ¿Qué es un inquilino, verdad? Tal vez alguno se dedica ahí a bienes raíces, pero ¿qué es un inquilino? Un inquilino es alguien que llega y habita temporalmente un lugar por el que paga una renta y lo habita, pero no es el propietario del lugar. Termina su contrato y se va. A veces nos hacemos cargo de inquilinos en esta mente y nos dejamos manejar por los inquilinos, cuando esta mente tiene dueño, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y estamos haciendo y deshaciendo de acuerdo al inquilino que tenemos. ¿Quién es tu inquilino hoy? ¿Le diste el lugar a Dios en tu vida que corresponde? Cristo es el que está dictando tus emociones. Cristo es el que está dictando tus hábitos emocionales. ¿O te está gobernando el inquilino que dejaste entrar por la puerta y le diste un contrato ya por 1 año, por 2 años, por 3 años y estás sufriendo de ansiedad? ¿O estás sufriendo de depresión?
o estás en un vicio que no has podido dejar. ¿Quién es tu inquilino? Con ese pensamiento los quiero hoy dejar y decirles que cuando escuchamos una conferencia más, pues termina la conferencia y nos vamos a casa y qué bonito, me gustó. Pero esta conferencia es especial. Yo agradezco a Caleo que dé la oportunidad de tratar este tema, porque esta conferencia, estos temas, el hablar de emociones, el hablar de salud mental, imparte vida. Imparte vida. No estamos aquí para llenar un cuaderno de conferencias o para que me den un diploma porque fui a la conferencia. No, ni para estar en el Zoom solo porque qué bonito. No, esta información, si realmente la recibimos en nuestro espíritu y en nuestra mente, tiene la capacidad de transformar lo que hoy puede estar siendo un desastre emocional. Tiene la capacidad de cambiar mi realidad. Entonces, yo le pido a Dios que estos minutos hayan sido de bendición, porque sé que todos, absolutamente todos los que estamos aquí, incluyéndome yo misma, necesitamos vivir arraigados y bien cimentados en lo que la palabra de Dios dice que somos. El no dejarnos gobernar por ningún inquilino. Así les quiero resumir este tiempo. Y agradecerles su atención, porque estos minutos, al inicio yo les pedí atención. A veces cuando estamos mal emocionalmente no podemos ni prestar atención a nada. Pero estoy segura que con la autoridad que Dios nos da, en esta noche pudimos atar todas esas fortalezas que se hayan querido levantar en tu mente y desatar y clarificar y que puedas ver que tener salud mental y salud emocional no es tan difícil cuando vives de verdad la fe y crees en Cristo Jesús. Así es que muchas gracias, estoy para servirles. Un saludo para todos aquellos que están en otras congregaciones, en otros países. Desde Guatemala les saluda Lisbeth Quijada.